Bienvenido a tu canal Willis. Hoy te presento una hora de datos curiosos sobre la Biblia. ¿Sabías que el rey Salomón, conocido por su sabiduría, escribió no solo proverbios, sino también canciones? El libro de Cantares, atribuido a él, es una colección de poemas de amor que contrasta con su imagen como un rey sabio y justo. Uno de los libros más cortos de la Biblia es la tercera epístola de Juan, que consta de solo 14 versículos. A pesar de su brevedad, ofrece una visión intrigante sobre las relaciones entre las primeras comunidades cristianas. En la historia de Sansón y Dalila, Jueces 16, se cuenta cómo Dalila traicionó a Sansón al descubrir el secreto de su fuerza, su cabello. Esta narrativa es conocida por su dramatismo y simbolismo en torno al poder y la traición. En el libro de Job, se narra la historia de un hombre justo que enfrenta una serie de pruebas y sufrimientos. Es uno de los libros más antiguos de la Biblia y plantea preguntas profundas sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. La figura de María Magdalena ha sido objeto de debate y mitos a lo largo de la historia. A menudo se la identifica erróneamente como una prostituta, pero en realidad, la Biblia la describe como una seguidora devota de Jesús y testigo clave de su resurrección. Uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento es la historia del Éxodo, en la que Moisés lidera al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto. Este relato no solo es un evento central en la historia judía, sino que también ha inspirado numerosas obras de arte, música y cine. El profeta Elías es famoso por su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde desafió a sus seguidores a invocar a sus dioses para encender un sacrificio. La historia culmina con el fuego que desciende del cielo, confirmando la supremacía del Dios de Israel. La Biblia contiene una variedad de géneros literarios, incluyendo historia, poesía, profecía, sabiduría y epístolas. Esta diversidad refleja la riqueza y complejidad de la experiencia humana y ofrece múltiples formas de relacionarse con las enseñanzas y relatos bíblicos. En el libro de Jonás, se narra la historia del profeta Jonás, quien es tragado por un gran pez después de intentar huir de la voluntad de Dios. Este relato desafía las expectativas sobre la misericordia divina y la disposición de Dios para perdonar incluso a aquellos que desobedecen. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma, mostrando cómo el Espíritu Santo capacitó a los primeros discípulos para predicar el Evangelio en diferentes culturas y contextos. La historia de la Torre de Babel, que se encuentra en el libro del Génesis, explica el origen de la diversidad de idiomas en el mundo. Según el relato, Dios confundió las lenguas de los constructores de la torre como castigo por su orgullo y ambición desmedidos. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, ofrece una visión apocalíptica del fin de los tiempos y la victoria final de Dios sobre el mal. Sus imágenes simbólicas y profecías han fascinado a generaciones de creyentes y han inspirado una amplia variedad de interpretaciones. Uno de los libros menos conocidos del Antiguo Testamento es el libro de Ruth. Aunque es relativamente corto, su historia ofrece una poderosa lección sobre la lealtad, la familia y la providencia divina. Ruth, una mujer moabita, elige quedarse con su suegra, Noemí, después de que ambas quedan viudas, y su historia termina siendo parte de la genealogía de David, y por lo tanto, de Jesús. En el libro de Jueces, se narra la historia de Débora, una profetisa y juez de Israel.
Es notable porque, en un tiempo en que la sociedad patriarcal era predominante, Débora ocupaba una posición de liderazgo reconocida, demostrando que las mujeres desempeñaban roles importantes en la historia y la fe de Israel. La Biblia incluye una serie de libros de sabiduría, como Proverbios, Eclesiastés y Job, que ofrecen reflexiones profundas sobre la vida, la moralidad y el sufrimiento humano. Estos libros no solo contienen consejos prácticos para la vida cotidiana, sino que también invitan a la reflexión filosófica sobre el propósito y el significado de la existencia. El libro de los Reyes relata la historia de los reinos de Israel y Judá, así como las vidas y reinados de diversos reyes. Estos relatos no solo ofrecen una visión detallada de la historia política de la región, sino que también presentan lecciones morales sobre la importancia de la fidelidad a Dios y la justicia social. En el Evangelio de Juan, se encuentran una serie de yo soy declaraciones de Jesús, en las que él se identifica con diversos aspectos divinos y simbólicos. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo y yo soy la vid verdadera, entre otras afirmaciones, revelando su identidad única como el Hijo de Dios. En el Evangelio de Marcos, se registra un milagro poco convencional en el que Jesús sana a un hombre que es sordo y tiene dificultades para hablar. En lugar de simplemente pronunciar palabras de sanación, Jesús toca la lengua del hombre y luego escupe y toca sus oídos, demostrando la diversidad de métodos que utilizaba para realizar milagros. El libro de Nehemías relata la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén después del exilio babilónico. A través del liderazgo de Nehemías y la ayuda del pueblo judío, los muros son reconstruidos en un tiempo récord, lo que muestra la importancia de la unidad y la determinación en la consecución de objetivos comunes. En el Evangelio de Lucas, se narra la parábola del hijo pródigo, que cuenta la historia de un hijo que derrocha su herencia y luego regresa humildemente a su padre en busca de perdón. Esta parábola es una poderosa ilustración del amor incondicional y la gracia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. En el libro de Josué, se relata la historia de la conquista de Canaán por los israelitas bajo el liderazgo de Josué. Este relato plantea preguntas éticas y teológicas sobre la violencia en nombre de la religión y la idea de la tierra prometida como un regalo divino. En el Evangelio de Juan, Jesús realiza varios signos o milagros que revelan su identidad divina y su poder sobre la naturaleza y las enfermedades. Estos milagros, como la transformación del agua en vino en la boda de Caná y la resurrección de Lázaro, son testimonios de la presencia del reino de Dios entre los seres humanos. En el libro de Isaías, se encuentran una serie de profecías mesiánicas que señalan la venida de un Salvador que restaurará a Israel y traerá paz y justicia al mundo. Estas profecías han sido interpretadas como referencias a Jesús y su papel como el Mesías prometido, quien cumplió estas profecías a través de su vida, muerte y resurrección. El libro de Job es un examen profundo del problema del sufrimiento humano y la justicia divina. La historia de Job, un hombre justo que enfrenta innumerables pruebas y sufrimientos, desafía las concepciones convencionales de retribución divina y plantea preguntas difíciles sobre el significado del sufrimiento y la naturaleza de Dios. La parábola del buen samaritano, narrada por Jesús en respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, es un poderoso llamado a la compasión y la acción en favor de los necesitados. Esta parábola desafía las divisiones sociales y étnicas, y destaca la importancia de amar al prójimo como a uno mismo. La historia de la crucifixión de Jesús, registrada en los 4 evangelios, es uno de los relatos más impactantes y significativos de la Biblia.
Este evento marca el clímax del ministerio terrenal de Jesús y su sacrificio por la redención de la humanidad. La crucifixión de Jesús es el centro del mensaje cristiano y representa el amor incondicional de Dios por la humanidad. El libro de Josué narra la conquista de Canaán por el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué. Este evento marca la culminación de la larga travesía del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, y establece su posesión de la tierra como un regalo divino. La última cena de Jesús con sus discípulos, registrada en los Evangelios, es un evento significativo que establece la institución de la Santa Cena en la tradición cristiana. En esta cena, Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos, simbolizando su cuerpo y sangre, que serán sacrificados por la salvación de la humanidad. El pasaje del amar al prójimo como a uno mismo, enseñado por Jesús en los Evangelios, resume la esencia de la ética cristiana. Esta enseñanza desafía a los seguidores de Jesús a tratar a los demás con amor, compasión y respeto, independientemente de su origen étnico, religión o estatus social. La parábola de la oveja perdida, narrada por Jesús en los Evangelios, ilustra el amor incondicional de Dios por cada individuo. En esta parábola, Jesús compara a Dios con un pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la única que se ha perdido. Esta historia resalta la importancia de cada alma para Dios y su deseo de que todos encuentren salvación y restauración en Él. La historia de la resurrección de Lázaro, registrada en el Evangelio de Juan, es uno de los milagros más sorprendentes de Jesús. En este evento, Jesús resucita a Lázaro, quien había estado muerto por 4 días, demostrando su poder sobre la muerte y su capacidad para traer vida incluso en las circunstancias más desesperadas. La Semana Santa es el periodo litúrgico que conmemora los eventos finales de la vida de Jesucristo, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su crucifixión, muerte y resurrección. Este periodo comienza con el Domingo de Ramos, que celebra la entrada de Jesús a Jerusalén montado en un burro, mientras la multitud lo aclamaba con ramas de palma. El Jueves Santo es el día en que se conmemora la última cena de Jesús con sus discípulos, durante la cual instituyó la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal. También en este día, Jesús lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad y servicio, enseñando el valor del servicio desinteresado a los demás. El Viernes Santo es el día en que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz. Este día es de luto y reflexión para los cristianos, quienes conmemoran el sacrificio supremo de Jesús por la redención de la humanidad y el perdón de los pecados. Las liturgias de este día suelen incluir la veneración de la cruz y lecturas de los relatos de la Pasión. El Sábado Santo, también conocido como el Sábado de Gloria, es un día de espera y anticipación de la resurrección de Jesús. Durante este día, se llevan a cabo diversas ceremonias y liturgias en preparación para la celebración de la Vigilia Pascual, que marca el comienzo de la celebración de la resurrección. La Vigilia Pascual es la celebración más importante del año litúrgico cristiano, en la que se conmemora la resurrección de Jesús de entre los muertos. Esta celebración comienza en la oscuridad de la noche con el encendido del fuego nuevo y la bendición del cirio pascual, que simboliza la luz de Cristo que vence a las tinieblas del pecado y la muerte. La resurrección de Jesús, celebrada en el Domingo de Pascua, es el corazón mismo de la fe cristiana. Este evento marca la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, y ofrece la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. El Domingo de Pascua es un día de alegría y regocijo, en el que los cristianos celebran la esperanza y la renovación que trae consigo la resurrección.
La Semana Santa es un tiempo de profunda reflexión, arrepentimiento y renovación espiritual para los cristianos de todo el mundo. A través de la participación en los ritos y celebraciones de esta semana, los creyentes tienen la oportunidad de recordar y revivir los eventos centrales de la fe cristiana, así como de renovar su compromiso con Cristo y su enseñanza de amor, perdón y servicio a los demás. La representación del Vía Crucis, que significa Camino de la Cruz, es una tradición popular durante la Semana Santa en la que se recorre simbólicamente el camino que Jesús siguió hacia su crucifixión. Esta práctica se lleva a cabo en muchas comunidades, a menudo con estaciones que representan eventos específicos en el camino de Jesús hacia el Calvario. David es conocido como uno de los más grandes reyes de Israel. Fue un valiente guerrero, un poeta inspirado y un líder carismático. Es más famoso por haber derrotado a Goliat en batalla y por su reinado próspero y lleno de fe. También es conocido por su relación con Dios y por haber sido un antepasado de Jesucristo. María, la madre de Jesús, es una figura central en el cristianismo. Su concepción virginal y su papel como madre del Salvador la convierten en una figura venerada en muchas tradiciones cristianas. María es considerada como un ejemplo de fe, humildad y devoción a Dios, y es objeto de devoción y oración para millones de personas en todo el mundo. Juan el Bautista fue un profeta y precursor de Jesús. Su ministerio de predicación y bautismo en el río Jordán preparó el camino para la venida del Mesías. Juan es recordado por su llamado al arrepentimiento y su proclamación de la llegada del reino de Dios. Fue él quien bautizó a Jesús en el Jordán, marcando el comienzo de su ministerio público. María Magdalena es una figura prominente en los Evangelios, conocida por ser una de las seguidoras más fieles de Jesús. Ella estuvo presente en muchos eventos importantes de su vida y ministerio, incluida su crucifixión y resurrección. María Magdalena es recordada por su profundo amor y devoción a Jesús, así como por ser testigo de su resurrección, convirtiéndola en una figura central en las tradiciones cristianas sobre la Pascua. Abraham es considerado como el padre del pueblo judío y una figura fundamental en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Según la Biblia, Dios hizo un pacto con Abraham, prometiendo hacer de él una gran nación y bendecir a todas las familias de la tierra a través de él. Abraham es recordado por su fe inquebrantable y su disposición a obedecer a Dios, incluso cuando sus acciones parecían difíciles o incomprensibles. María y Marta son dos hermanas que son mencionadas en los Evangelios como amigas cercanas de Jesús. María es conocida por haber elegido sentarse a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas, mientras que Marta es conocida por su dedicación al servicio y la hospitalidad. Estas dos hermanas representan diferentes aspectos de la vida cristiana, la contemplación y la acción, y son recordadas por su amor y devoción a Jesús. Pedro es uno de los discípulos más destacados de Jesús y uno de los líderes principales de la Iglesia primitiva. Conocido por su fervor y su prontitud para actuar, Pedro es recordado por ser el primero en reconocer a Jesús como el Mesías y por su negación de Jesús antes de su crucifixión. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se convirtió en un líder influyente en la comunidad cristiana, proclamando valientemente el Evangelio y defendiendo la fe. Sansón es uno de los jueces más conocidos del Antiguo Testamento. Dotado de una fuerza sobrenatural, Sansón llevó a cabo hazañas heroicas contra los enemigos de Israel, incluyendo la destrucción de un templo filisteo. Aunque su vida estuvo marcada por la tragedia y el pecado, su historia ilustra la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la desobediencia.
Elías es uno de los profetas más prominentes del Antiguo Testamento, conocido por su valentía y su ferviente defensa del culto a Yahvé. Elías enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo y demostró el poder de Dios al invocar fuego del cielo. También es recordado por su encuentro con Dios en el monte Horeb, donde experimentó su presencia en un susurro apacible. Ester es una heroína judía del Antiguo Testamento, famosa por su valentía y astucia al salvar a su pueblo del genocidio. Como reina de Persia, Ester intercede ante el rey Asuero para detener los planes malvados de Amán, quien buscaba destruir a los judíos. Su valiente acción se celebra en la fiesta judía de Puerim. El apóstol Juan es conocido como el discípulo amado de Jesús y es autor del Evangelio de Juan, de las 3 epístolas de Juan y del libro del Apocalipsis. Su profundo amor por Jesús y su enseñanza sobre el amor fraternal han dejado una marca indeleble en la tradición cristiana. También es recordado por su papel en la Última Cena y por ser testigo de la crucifixión y resurrección de Jesús. María de Betania es conocida por su encuentro con Jesús registrado en los Evangelios sinópticos, donde unge los pies de Jesús con un costoso perfume. Su acción se interpreta como un acto de amor y adoración hacia Jesús. También es recordada por su hermano Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Judas Iscariote es conocido tristemente por su traición a Jesús, entregándolo a las autoridades religiosas por 30 piezas de plata. Su acto llevó a la detención y crucifixión de Jesús. Judas luego se arrepintió de su acción, devolviendo el dinero, pero su desesperación lo llevó al suicidio. Su historia plantea preguntas sobre el libre albedrío, la responsabilidad y el perdón. Barrabás es un personaje en los Evangelios sinópticos que fue liberado en lugar de Jesús por Pilato en la fiesta de Pascua. Barrabás era un preso peligroso, un criminal y un revolucionario, pero la multitud, incitada por los líderes religiosos, pidió su liberación en lugar de la de Jesús. Su liberación ilustra el contraste entre la justicia humana y la justicia divina, y señala el intercambio de la vida de Jesús por la de un criminal. Nicodemo es un fariseo mencionado en el Evangelio de Juan que visitó a Jesús de noche para hacerle preguntas. Más tarde, se le ve defendiendo a Jesús ante el Sanedrín y ayudando en el proceso de entierro de Jesús. Nicodemo representa a aquellos que, a pesar de su posición privilegiada, buscan sinceramente la verdad y están dispuestos a seguir a Jesús incluso en medio de la oposición. Tomás, también conocido como el gemelo o Dídimo, es conocido por su incredulidad después de la resurrección de Jesús. Aunque los otros discípulos le cuentan que Jesús ha resucitado, Tomás no lo cree hasta que ve y toca las heridas de Jesús. Su experiencia de duda y fe le lleva a proclamar a Jesús como Señor mío y Dios mío, siendo un recordatorio de que incluso los más escépticos pueden llegar a una fe profunda. Simón de Cirene es mencionado en los Evangelios sinópticos como el hombre que fue obligado a llevar la cruz de Jesús en el camino hacia el Gólgota. Aunque inicialmente fue forzado a llevar la cruz, su encuentro con Jesús tuvo un impacto duradero en su vida. Su participación en la crucifixión de Jesús destaca la naturaleza compartida del sufrimiento humano y la redención a través de Cristo. El ladrón arrepentido es uno de los 2 criminales crucificados junto a Jesús, quien reconoce su pecado y reconoce la inocencia de Jesús. En un acto de fe, le pide a Jesús que se acuerde de él cuando entre en su reino, a lo que Jesús responde prometiéndole la vida eterna en el paraíso. Este encuentro resalta la naturaleza redentora del amor y la misericordia de Jesús, incluso en los momentos más oscuros. Poncio Pilato es conocido por haber presidido el juicio de Jesús y haber ordenado su crucifixión,
a pesar de haber declarado repetidamente que no encontraba culpa en él. Su papel ambivalente en el proceso de condena de Jesús refleja las presiones políticas y sociales de la época, así como la naturaleza compleja del poder y la responsabilidad. José de Arimatea era un miembro respetado del Sanedrín judío que fue secretamente discípulo de Jesús. Después de la crucifixión de Jesús, José solicitó el cuerpo de Jesús a Pilato y lo colocó en su propio sepulcro nuevo. Su valiente acto de devoción y su disposición a enfrentarse a las autoridades judías muestran su profundo respeto y admiración por Jesús, así como su deseo de honrarlo adecuadamente en su muerte. Timoteo fue un joven colaborador de Pablo y uno de sus discípulos más cercanos. Se menciona en varias de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, donde se le anima a mantenerse firme en su fe y en su llamado al ministerio. Timoteo representa la próxima generación de líderes cristianos que fueron capacitados y enviados para continuar la obra de difundir el Evangelio en todo el mundo. Felipe fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Es conocido por su papel en la multiplicación de los panes y los peces, así como por su encuentro con el eunuco etíope al que evangelizó y bautizó. Felipe es un ejemplo de cómo los discípulos de Jesús fueron comisionados para llevar el Evangelio a todas las naciones. El leproso sanado es uno de los muchos milagros realizados por Jesús registrados en los Evangelios. En este caso, Jesús sana a un hombre que sufre de lepra, una enfermedad considerada incurable y altamente estigmatizada en la época. El milagro del leproso sanado demuestra el poder de Jesús para sanar tanto física como espiritualmente, así como su compasión por los marginados y los enfermos. Lázaro es un amigo de Jesús mencionado en el Evangelio de Juan, conocido por haber sido resucitado por Jesús después de haber estado muerto durante 4 días. Su resurrección es uno de los milagros más asombrosos de Jesús y demuestra su poder sobre la muerte. La resurrección de Lázaro también anticipa la propia resurrección de Jesús y establece la esperanza de la vida eterna para todos los creyentes. Jocabed es la madre de Moisés y es conocida por su valentía al salvar la vida de su hijo. Cuando Moisés nació durante el tiempo en que los hijos varones de los hebreos eran condenados a muerte por el faraón de Egipto, Jocabed lo escondió y lo colocó en un cesto en el río Nilo. Su valiente acto de amor maternal salvó la vida de Moisés y permitió que cumpliera su papel en la liberación de Israel de la esclavitud. La Navidad es una celebración cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los relatos del Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo en la Biblia. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús no está registrada en las Escrituras, la Iglesia ha celebrado tradicionalmente la Navidad el 25 de diciembre. Según el relato bíblico, María, una joven virgen prometida en matrimonio a José, fue visitada por el ángel Gabriel, quien le anunció que concebiría y daría a luz a un hijo, al que llamarían Jesús, quien sería el Hijo de Dios. María y José viajaron desde Nazaret hasta Belén debido a un censo ordenado por el emperador romano César Augusto. Llegaron a Belén, donde no encontraron alojamiento en posadas, por lo que terminaron refugiándose en un establo donde María dio a luz a Jesús y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Además, según el Evangelio de Mateo, unos sabios o magos del Oriente siguieron una estrella hasta Belén, guiados por su creencia de que señalaba el nacimiento de un rey judío. Estos sabios, que tradicionalmente se consideran 3 y se les llama los Reyes Magos, presentaron regalos de oro, incienso y mirra al niño Jesús. Uno de los viajes épicos más destacados en la Biblia es el éxodo de los israelitas desde Egipto bajo el liderazgo de Moisés.
Después de siglos de esclavitud, Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Este viaje incluyó la travesía milagrosa a través del Mar Rojo, la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí y la travesía a través del desierto hacia la tierra de Canaán. El viaje de Abraham es otro relato épico en la Biblia. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra natal y su familia para viajar a una tierra que Dios le mostraría. Este viaje de fe llevó a Abraham a través de Mesopotamia y Canaán, donde se estableció como el padre de una gran nación, el pueblo de Israel. El viaje de Pablo, conocido como el apóstol Pablo, es una narrativa épica en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de su conversión en el camino a Damasco, Pablo se convirtió en un ardiente defensor del Evangelio y emprendió varios viajes misioneros para difundir la fe cristiana por todo el mundo mediterráneo. Sus viajes lo llevaron a través de regiones como Asia Menor, Grecia y Roma, donde estableció iglesias y proclamó el mensaje de Jesucristo. El viaje de Jonás es un relato épico y simbólico en el libro de Jonás. Dios llama a Jonás para que vaya a la ciudad de Nínive y predique contra su maldad, pero Jonás huye en dirección opuesta. Dios envía una tormenta y un gran pez para disciplinar a Jonás, quien finalmente obedece y va a Nínive. Este viaje ilustra la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios y su misericordia para con todos los pueblos. El viaje de los discípulos en el mar de Galilea es otro relato épico en los Evangelios. Después de que Jesús alimentara a una multitud con 5 panes y 2 peces, Él envió a sus discípulos en una barca mientras Él se retiraba a orar. Durante la travesía, se desató una tormenta, pero Jesús caminó sobre el agua para ir en su ayuda. Este milagro ilustra el poder y la autoridad de Jesús sobre las fuerzas naturales y su disposición a socorrer a los que le siguen. El viaje de Elías al monte Horeb es un relato épico en el Antiguo Testamento. Después de una serie de desafíos y enfrentamientos con los profetas de Baal, Elías huye al desierto, sintiéndose desesperado y solo. En su viaje al monte Horeb, experimenta la presencia de Dios de una manera poderosa, pero su historia también revela la importancia de la autoevaluación, el descanso y la renovación espiritual en medio de los desafíos de la vida. El viaje de José y María a Egipto con el niño Jesús es un relato épico en el Evangelio de Mateo. Después de que un ángel advirtiera a José en un sueño sobre los planes de Herodes para matar al niño Jesús, la familia huyó a Egipto para escapar del peligro. Este viaje muestra la providencia divina y la protección de Dios sobre su pueblo, así como la disposición de José y María para obedecer y confiar en la guía de Dios en medio de circunstancias difíciles. El viaje de Pablo a Roma como prisionero es otro relato épico en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de ser arrestado en Jerusalén y pasar años en prisión, Pablo apeló a su derecho como ciudadano romano a ser juzgado por el emperador. Su viaje a Roma implicó un peligroso viaje en barco, naufragios y enfrentamientos con autoridades romanas y judías. A pesar de las dificultades, Pablo continuó predicando el Evangelio y testificando de Cristo, incluso en cautiverio. El viaje de Noé y su familia durante el diluvio, como se narra en el libro del Génesis, es una narrativa épica que abarca la construcción del arca, la reunión de animales de todas las especies y la supervivencia durante 40 días y 40 noches de lluvia torrencial. Este viaje representa la preservación de la vida en la tierra y el cumplimiento de la promesa de Dios de salvar a Noé y su familia de la destrucción del diluvio. La historia de Caín y Abel es otro ejemplo de cómo el pecado afecta las relaciones humanas y con Dios. La envidia y la ira de Caín hacia su hermano Abel lo llevan a cometer el primer homicidio registrado en la Biblia,
mostrando las graves consecuencias del pecado en la vida de las personas y en la sociedad. La promesa del Espíritu Santo, dada por Jesús a sus discípulos antes de su ascensión, es una promesa significativa en el Nuevo Testamento. Jesús les prometió que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, quien los guiaría, consolaría y capacitaría para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. La promesa de la segunda venida de Jesucristo es una de las promesas más esperadas en la Biblia. Jesús prometió que regresaría nuevamente para reunir a su pueblo, juzgar al mundo y establecer su reino eterno. Esta promesa ofrece esperanza y consuelo a los creyentes, recordándoles que la historia no termina con la muerte, sino con la victoria final de Cristo sobre el pecado y la muerte. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, como se encuentra en el libro del Apocalipsis, es una de las promesas finales y más esperanzadoras en la Biblia. Dios promete que un día renovará y restaurará toda la creación, eliminando el pecado y el sufrimiento para siempre, y vivirá en comunión perfecta con su pueblo por toda la eternidad. La infancia de Jesús está marcada por varios eventos significativos. A la edad de 12 años, Jesús visitó el templo en Jerusalén con sus padres durante la Pascua. Allí, sorprendió a los maestros de la ley con su comprensión y sabiduría, demostrando su identidad única como el Hijo de Dios. Durante su ministerio, Jesús realizó numerosos milagros que demostraron su poder divino y su compasión por los necesitados. Curó a los enfermos, resucitó a los muertos, calmó las tormentas y alimentó a multitudes con solo unos pocos panes y peces, mostrando así su dominio sobre la naturaleza y su capacidad para satisfacer las necesidades humanas más básicas. Jesús enseñó con autoridad sobre el reino de Dios, utilizando parábolas y enseñanzas para ilustrar verdades espirituales y desafiar las normas religiosas de su tiempo. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón, la justicia y la humildad continúan siendo relevantes y transformadoras hasta el día de hoy. Uno de los momentos más significativos en la vida de Jesús fue su entrada triunfal a Jerusalén, conocida como el Domingo de Ramos. Montando un burro, fue aclamado por multitudes que lo recibieron como el Rey prometido, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento. Moisés es conocido por su profunda vida de oración y comunión con Dios. En el desierto, Moisés se encontraba regularmente con Dios en la tienda de reunión, donde hablaba cara a cara con él como un amigo habla con otro. Estos encuentros íntimos con Dios fortalecieron la fe y el liderazgo de Moisés, y le dieron la sabiduría y la dirección divinas necesarias para guiar al pueblo de Israel. La carta de Pablo a los Filipenses destaca la importancia de la oración en la vida del creyente. Pablo alienta a los filipenses a no preocuparse por nada, sino a presentar sus peticiones a Dios en oración con acción de gracias, confiando en su paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta carta muestra cómo la oración puede traer paz y fortaleza en medio de las circunstancias difíciles. En el Evangelio de Juan, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento, a quien unge los ojos con lodo hecho con saliva y le ordena lavarse en el estanque de Siloé. Después de hacerlo, el hombre recupera la vista, lo que causa asombro y controversia entre los que lo conocían. Uno de los relatos más conmovedores sobre el perdón y la reconciliación en la Biblia es la historia de José y sus hermanos en el libro del Génesis. Después de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos debido a su envidia, José experimenta una transformación y llega a ocupar una posición de poder en Egipto. Cuando sus hermanos viajan a Egipto en busca de comida durante una hambruna, José tiene la oportunidad de vengarse, pero en cambio, elige perdonarlos y reconciliarse con ellos.
Les asegura que lo que le hicieron fue parte del plan divino para salvar vidas y los acoge con amor y generosidad, restaurando así la relación con su familia. Jesús enseñó sobre el perdón y la reconciliación en varias ocasiones durante su ministerio terrenal. En el Sermón del Monte, por ejemplo, instó a sus seguidores a perdonar a aquellos que les han hecho mal y a buscar la reconciliación incluso antes de ofrecer sus ofrendas a Dios. También enseñó a sus discípulos a orar por aquellos que los persiguen y a perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7, ilustrando la importancia de una actitud de perdón continua y abundante. La reconciliación es un tema central en la obra redentora de Jesucristo. A través de su muerte en la cruz, Jesús reconcilió a la humanidad con Dios, haciendo posible una relación restaurada y un perdón completo de los pecados. Como resultado de su sacrificio, aquellos que creen en él pueden experimentar la paz y la reconciliación con Dios y entre ellos mismos. Salomón, hijo de David, es conocido por su sabiduría y discernimiento. Dios le concedió sabiduría excepcional cuando le pidió que eligiera entre riquezas, poder o sabiduría. Salomón eligió la sabiduría, lo que le permitió gobernar con justicia y resolver conflictos con sabiduría. Sus proverbios y escritos son una fuente importante de consejo sabio en la Biblia. El rey David también es un ejemplo de liderazgo y sabiduría en la Biblia. Aunque cometió errores, David demostró valentía, compasión y discernimiento en su liderazgo. Su habilidad para liderar al pueblo de Israel en tiempos de guerra y paz, así como su búsqueda de Dios y su arrepentimiento sincero, lo convierten en un modelo de liderazgo sabio y piadoso. José, hijo de Jacob, también demostró liderazgo y sabiduría en su papel como gobernador de Egipto. A pesar de enfrentar numerosas pruebas y adversidades, José mostró una sabiduría excepcional en la administración del país durante tiempos de hambruna. Su habilidad para interpretar sueños y planificar estratégicamente ayudó a salvar a Egipto y a su propia familia de la hambruna. Jesús es el modelo supremo de liderazgo y sabiduría en la Biblia. Como el Hijo de Dios, enseñó con autoridad y sabiduría, demostró compasión y amor por los necesitados, y sacrificó su vida por la redención de la humanidad. Su ejemplo de liderazgo servicial y su sabiduría divina siguen siendo una inspiración para los líderes de todas las épocas. El relato del profeta Jeremías y el pueblo de Judá en medio del exilio babilónico ofrece un ejemplo de esperanza y consolación en tiempos de sufrimiento y desesperación. A pesar de la devastación y el exilio, Jeremías proclama las palabras de Dios que ofrecen esperanza de restauración y redención para el pueblo fiel. Esta promesa de restauración renueva la esperanza del pueblo y les da fuerzas para perseverar en la fe. Las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento ofrecen palabras de consuelo y esperanza a las comunidades cristianas que enfrentan desafíos y persecuciones. En sus cartas, Pablo les recuerda la promesa de la vida eterna en Cristo, así como la presencia consoladora del Espíritu Santo que les fortalece y sostiene en medio de las dificultades. La historia de la viuda pobre en el Evangelio de Marcos es un poderoso ejemplo de generosidad sacrificial. Jesús observa cómo la viuda pobre da 2 pequeñas monedas en el templo, todo lo que tenía para vivir. Aunque su contribución era pequeña en comparación con las ofrendas de otros, Jesús la elogió por su generosidad, destacando que había dado más que todos los demás porque dio todo lo que tenía. La parábola de los talentos, narrada por Jesús en el Evangelio de Mateo, enseña sobre la mayordomía responsable de los dones y recursos que Dios ha confiado a sus siervos. En la parábola, un hombre entrega diferentes cantidades de dinero a sus siervos y luego regresa para ver cómo han administrado sus recursos.
Los siervos fieles que invirtieron y multiplicaron sus talentos fueron elogiados y recompensados, mientras que el siervo negligente fue condenado por no haber hecho lo mismo. La relación entre padres e hijos es un tema recurrente en la Biblia. La historia de Isaac y sus hijos Esaú y Jacob, por ejemplo, ilustra la complejidad de las relaciones familiares y los desafíos que surgen cuando las preferencias parentales crean rivalidades entre hermanos. El amor fraternal y el sacrificio también son temas prominentes en la Biblia. La historia de José y sus hermanos, aunque marcada por la envidia y la traición, termina con un acto conmovedor de perdón y reconciliación cuando José perdona a sus hermanos y los acoge de nuevo en su familia. Las relaciones matrimoniales también se exploran en la Biblia, con ejemplos que van desde la devoción y el apoyo mutuo hasta el conflicto y la infidelidad. La historia de Abraham y Sara, por ejemplo, muestra cómo la fe y la paciencia pueden fortalecer un matrimonio, mientras que la historia de David y Betsabé destaca las consecuencias devastadoras del pecado y la falta de confianza en Dios en el matrimonio. La Biblia también aborda temas como la crianza de los hijos, el respeto a los padres y la importancia de transmitir valores espirituales a las generaciones futuras. El libro de Proverbios, por ejemplo, ofrece consejos sabios sobre la educación de los hijos y la importancia de enseñarles el temor del Señor. Las relaciones entre parientes extendidos también son significativas en la Biblia. La historia de Ruth y Noemí, suegra y nuera, destaca la lealtad y el cuidado mutuo entre familiares, mientras que la historia de Jonatán y David muestra una amistad profunda y comprometida que trasciende los lazos de sangre. La Biblia también presenta ejemplos de familias rotas y disfuncionales, como la familia de Saúl, que está marcada por el resentimiento y la ambición desmedida. Estos relatos sirven como advertencias sobre los peligros de la desobediencia y el egoísmo en las relaciones familiares. En última instancia, la Biblia ofrece un modelo de amor incondicional y perdón en las relaciones familiares, reflejando el amor de Dios por su pueblo y su deseo de restaurar y sanar todas las relaciones rotas. A través de ejemplos de fe, paciencia y perdón, la Biblia ofrece orientación y esperanza para construir relaciones saludables y amorosas en el contexto familiar. La historia de Ruth y Noemí en el libro de Ruth es un ejemplo destacado de compasión y solidaridad. Ruth, una mujer moabita, elige quedarse con su suegra Noemí después de la muerte de sus esposos, demostrando un profundo compromiso con el cuidado y el bienestar de Noemí en su momento de necesidad. La parábola del buen samaritano, narrada por Jesús en el Evangelio de Lucas, ilustra la importancia de la compasión y la acción en favor del prójimo. En esta parábola, un samaritano muestra compasión hacia un hombre herido en el camino, mientras que otros pasan de largo. Jesús concluye la parábola diciendo, «Ve, y haz tú lo mismo», instando a sus seguidores a imitar la compasión del samaritano hacia los necesitados. La predicación de Juan el Bautista también destaca la importancia de la justicia social y la compasión. Juan insta a la multitud a compartir sus posesiones con los necesitados, a los recaudadores de impuestos a no cobrar más de lo debido, y a los soldados a no abusar de su autoridad ni extorsionar a nadie. En la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, se enfatiza la conexión entre la fe verdadera y la práctica de la justicia social. Santiago insta a los creyentes a ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, Santiago 1 y 22, mostrando así que la verdadera fe se manifiesta en acciones concretas de amor y compasión hacia los demás. En el Antiguo Testamento, el culto se centraba en el Templo de Jerusalén, donde se ofrecían sacrificios y se realizaban rituales para adorar a Dios.
Estos sacrificios incluían ofrendas de animales, cereales y otros productos, que simbolizaban la dedicación y la reverencia del pueblo hacia Dios. El libro de Salmos es una colección de himnos y poemas que reflejan la práctica de la adoración en Israel. Estos salmos expresan una amplia gama de emociones y sentimientos, desde la alabanza y la gratitud hasta la súplica y la lamentación, y sirven como modelo para la adoración tanto individual como comunitaria. La adoración en el Antiguo Testamento también incluía la observancia de fiestas religiosas y festivales, como la Pascua, Pentecostés y los días de reposo, que conmemoraban eventos importantes en la historia de la salvación y fortalecían la identidad religiosa y cultural del pueblo de Israel. La adoración en el Nuevo Testamento se caracteriza por un énfasis en la espiritualidad y la relación personal con Dios a través de Jesucristo. Jesús enseñó que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, y él mismo fue un ejemplo de adoración sincera y devota a su Padre Celestial. La carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento ofrece una reflexión teológica sobre el significado del culto y la adoración en la era del Nuevo Pacto. El autor exhorta a los creyentes a acercarse a Dios con corazones sinceros y llenos de fe, reconociendo la obra redentora de Cristo como el fundamento de su adoración. El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es la principal fuente bíblica que trata sobre el fin de los tiempos. En este libro, se presenta una visión profética de eventos apocalípticos que culminan con la victoria final de Cristo sobre el mal y la instauración del reino de Dios en la tierra. El Apocalipsis revela una serie de sellos, trompetas y copas que representan juicios divinos sobre la tierra, simbolizando la intervención de Dios para juzgar el pecado y restaurar la justicia en el mundo. Estos juicios son acompañados por visiones de conflictos cósmicos entre el bien y el mal, que culminan en la derrota final de Satanás y sus fuerzas malignas. La venida de Cristo es un tema prominente en el Apocalipsis, que describe su regreso glorioso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este evento está precedido por señales cósmicas y terribles eventos en la tierra, que marcan el fin de la era presente y el comienzo de la era venidera de la justicia y la paz de Dios. El juicio final es otro aspecto destacado del fin de los tiempos, donde todas las personas comparecerán ante el trono de Dios para dar cuenta de sus acciones. Aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida recibirán la recompensa de la vida eterna, mientras que los que rechazaron a Dios enfrentarán la condenación eterna. La resurrección de los muertos es otro aspecto crucial del fin de los tiempos, donde los creyentes serán resucitados para vida eterna y los incrédulos serán resucitados para juicio y condenación. Esta enseñanza refleja la esperanza de los cristianos en la victoria sobre la muerte y la promesa de una vida nueva en Cristo. El fin de los tiempos también implica la renovación y restauración de la creación, donde Dios hará todas las cosas nuevas y habitará con su pueblo en una nueva Jerusalén celestial. Esta visión final muestra el cumplimiento de las promesas de Dios y la realización de su plan redentor para la humanidad y la creación entera. Jesús proclamó el reino de Dios como una realidad presente y futura. Él enseñó que el reino de Dios ya estaba entre ellos, manifestado en su propia presencia y ministerio, pero también anticipó su plena realización en el futuro, cuando Dios establecería su reinado en su totalidad. Jesús ilustró la naturaleza del reino de Dios a través de parábolas, comparando su crecimiento gradual con una semilla que crece en un campo, o con una red que recoge pescados de todo tipo. Estas parábolas resaltan la expansión, la diversidad y el alcance universal del reino de Dios.
La enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios desafió las expectativas contemporáneas de un reino político y terrenal. En lugar de eso, enfatizó que el reino de Dios era espiritual en naturaleza y que requería una respuesta personal de arrepentimiento, fe y compromiso. Jesús invitó a las personas a entrar en el reino de Dios a través de la fe y el arrepentimiento. Él proclamó las bienaventuranzas, describiendo las bendiciones reservadas para aquellos que viven en el reino, como los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, y los pacificadores. Misterio de la Trinidad. Aunque no está explícitamente formulada en el relato de la creación en el Génesis, la doctrina de la Trinidad ofrece una perspectiva más profunda sobre el misterio de la creación. Según la fe cristiana, Dios creador es uno en esencia, pero existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, revelando la unidad y diversidad dentro de la deidad en el acto creativo. Cuidado providencial. A lo largo de la Biblia, se presenta el cuidado providencial de Dios sobre su creación, lo que incluye la provisión de alimento, protección y dirección para sus criaturas. Este aspecto del misterio de la creación revela el amor y la preocupación de Dios por cada aspecto de su obra creada. La libertad humana se evidencia desde el principio en el relato del Génesis, donde Dios da a Adán y Eva libre albedrío para elegir obedecer o desobedecer su mandato. Esta libertad conlleva responsabilidad, como se ilustra en las consecuencias del pecado original y la expulsión del Edén. La carta de Pablo a los Gálatas explora el tema de la libertad y la responsabilidad en el contexto de la ley y la gracia. Pablo enfatiza que la libertad cristiana no es una licencia para pecar, sino la capacidad de vivir en obediencia a Dios por el poder del Espíritu Santo. La responsabilidad de los creyentes es vivir de acuerdo con el amor y la justicia de Cristo, no bajo la esclavitud de la carne ni la ley. La lucha de Jacob con el ángel en el libro del Génesis es un ejemplo temprano de lucha espiritual en la Biblia. Durante la noche, Jacob luchó con un hombre hasta el amanecer, que resultó ser un ángel de Dios. Esta lucha simboliza la lucha espiritual de Jacob por la bendición divina y su perseverancia en buscar la voluntad de Dios a pesar de las dificultades. La batalla de David contra Goliat es otro ejemplo clásico de lucha espiritual en la Biblia. Aunque físicamente superado por el gigante filisteo, David confió en la fuerza y el poder de Dios para vencer a su enemigo. Con una honda y una piedra, derrotó a Goliat, demostrando que la verdadera victoria viene del Señor y no de la fuerza humana. El enfrentamiento de Moisés y Aarón con los magos de Egipto durante la liberación de Israel de la esclavitud es un ejemplo de lucha espiritual en el contexto de un conflicto entre los dioses de Egipto y el Dios de Israel. A pesar de los poderes y prodigios realizados por los magos, la intervención divina de Dios demostró su supremacía sobre los dioses falsos y liberó al pueblo de Israel. La tentación de Jesús en el desierto es un relato fundamental de lucha espiritual en el Nuevo Testamento. Durante 40 días, Jesús ayunó y fue tentado por Satanás, quien trató de desviarlo de su misión divina. Sin embargo, Jesús resistió las tentaciones con la palabra de Dios, demostrando su autoridad sobre el enemigo y su compromiso con la voluntad del Padre. En el libro del Apocalipsis, se describe una batalla final entre el bien y el mal, donde Dios triunfa sobre Satanás y establece su reino eterno de justicia y paz. Esta visión apocalíptica ofrece esperanza y consuelo a los creyentes, recordándoles que la victoria final ya ha sido asegurada por Cristo y que un día todas las fuerzas del mal serán derrotadas para siempre. Servir a Dios y a los demás. Jesús enseñó que el mayor propósito de la vida es amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas,
y amar al prójimo como a uno mismo. Esta enseñanza resume los mandamientos principales y destaca la importancia del servicio y la generosidad hacia los demás como expresión del amor a Dios. Gracias por llegar hasta aquí. Hazme feliz suscribiéndote. Explora la descripción de este vídeo y comenta cuál dato te gustó más. Hasta pronto.